Mis hermanos, vamos a continuar con esta serie que habíamos empezado unas semanas atrás. Con Will, él empezó a enseñarnos el primer mandamiento que en el Antiguo Testamento lo pone, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. Tal vez usted desde pequeño los aprendió. Y pues bien, ahora lo que voy a seguir, a continuar con el segundo mandamiento. Ahí está en Éxodo capítulo 20, así que vaya abriendo su Biblia en este pasaje, Éxodo 20, a partir del versículo 4, ahí vamos a ampliar, detallar este segundo mandamiento, así lo conocemos, ¿no? Como el segundo mandamiento de los 10 que está en la Biblia, en Éxodo, en Deuteronomio, en dos textos se lo repite exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, cuando aprendimos quizá de niños nos dieron como una síntesis así bien rapidito, como unas pastillitas podemos decirlo, pero la Biblia sí nos muestra con más amplitud lo que es cada uno de estos mandamientos. Y de esto, como dijo el Señor Jesús, va a depender también, claro, todo lo que está escrito en toda la Biblia. Muy bien, pero antes yo quiero mostrar algo con respecto a lo que va a ser este mandamiento. Ya lo vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Y quiero mostrar algo que acontece en nosotros como seres humanos. Claro, nuestra naturaleza todavía es pecaminosa, somos imperfectos, lo conocemos muy bien esto. Y es por eso que muchas veces surgen cambios negativos en nuestra vida, así, a veces de la nada. Me explico un poco, esto me ha hecho pensar bastante en todo lo que he estado aprendiendo, en todo lo que ha sido la vida mismo aquí. Y yo mismo como un ser humano más, como un hombre, he visto situaciones difíciles en cuanto a estos cambios. Quiero poner como un ejemplo. Hay hogares cristianos, es una bendición. Ahí están los hijos que empiezan desde muy temprana edad y los papás los traen a la iglesia. Qué bueno, eso es bueno, así tiene que ser. Los niños van aprendiendo las escrituras en la escuela dominical, tienen tareas, van aprendiendo versículos. Y esto es bien emocionante, ver a nuestros hijos pequeñitos que vayan desarrollando su vida espiritual. Pero muchas veces, no es esta no es la regla, pero muchas veces yo puedo ver cosas lamentables. Llegan a los 10, 11, 12 años o 13, donde ya están adolescentes y no quieren venir ya a la iglesia, ya no quieren aprender la Biblia, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren que sus padres los traigan a la iglesia y empieza como una batalla en la casa. Y muchas veces los adolescentes, no todos, pero una gran mayoría, muchas veces los adolescentes vienen contra su voluntad, vienen presionados, obligados de sus padres. Bueno, es una lucha, esta es una realidad, les digo. Ahora, el asunto es que aquí, el punto al cual quiero llegar con esto es que surgen cambios que a primera instancia estaba bien, estaban aprendiendo la verdad, la palabra, pero en un cierto momento hay un giro en su vida y ahora ya Dios no es lo primordial, sino que ahora están descubriendo nuevas cosas en el mundo y hacen prioridad otras cosas, sus amigos. De pronto pues van a estar en otros lugares como unas fiestas, no sé, y quieren esto más que las cosas de Dios. Esta es una lucha, les digo, este es muy conocido, usted sabe esta situación. Yo cogí como ejemplo los adolescentes, hablando de los cambios que se tienen, cambios negativos. Pero también esto, claro, pasa también en los adultos, ¿no? También surge esto, que quizá empezamos emocionados, conocemos la Escritura, conocemos el Evangelio, y vamos bien, pero en un cierto momento, por alguna circunstancia, nos desviamos, cambiamos de actitud. Ya no es muy importante la iglesia, ya no es muy importante la oración, ya pues pasa a segundo plano el estudiar la Biblia. Como que nos vamos enfriando y tomamos otras cosas o, como digo, cambiamos de actitud en cuanto a esto. Bueno, también pasa en los adultos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque prácticamente nosotros los seres humanos lo que a veces hacemos es crearnos en nosotros mismos sin darnos cuenta dioses falsos. Esto se llama idolatría. Entonces de pronto pues ya nos llama la atención otra cosa más que Dios. Y damos más tiempo a lo otro más que a Dios.
Y así nos vamos apartando y de pronto estamos cambiando de actitud. ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo va quedando Dios? Bueno, estoy mencionando esto porque lo que vamos a ver aquí, el segundo mandamiento, es justamente algo que tiene que ver con los ídolos, con la idolatría. Entonces, hoy quiero ampliarlo este tema y leamos juntos ahí Éxodo 24:6, como les dije, vamos a analizar estos versículos y por eso tenga abierto su Biblia aquí. Vamos a leer Éxodo 24:6. Es muy claro el mandamiento. Bien, dice de esta manera: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Está claro o no la escritura? Demasiada clara. Demasiado obvio el mandamiento que nos da aquí el Señor, que lo conocemos como el segundo mandamiento, que tiene que ver justamente con no hacernos o no hacer ídolos. Por esto yo lo he puesto aquí a este tema de esta predicación. Entonces, no a la idolatría. No a la idolatría. Eso es lo que nos enseñó el Señor, o enseñó desde los comienzos, no a la idolatría, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas, el Dios eterno, al Dios al cual nosotros ahora servimos, del cual pues estamos aprendiendo sus maravillas, aprendiendo su poder, su grandeza, del cual hemos sido alcanzados por su gracia. Es el único Dios verdadero. Hay un solo Dios y dice la Escritura que solamente a Él tenemos que adorarlo. Pero ¿qué pasa muchas veces en nuestras vidas? Lo que les dije antes, de pronto pues Dios queda en segundo lugar, tercero o quizá al final de todo. Ya no hay tiempo para Dios porque estamos haciendo otras cosas, y no son solamente haciendo otras cosas, sino que, como dije hace un momento, esto se puede convertir fácilmente en un ídolo. Y usted ni siquiera se da cuenta, porque lo reemplazó al lugar o el lugar que merecía Dios en su vida. Entonces, según este mandamiento, yo quiero mostrar aquí 3 cosas. Lo primero es, quisiera que veamos rápidamente la realidad de lo que es un ídolo. Quizá usted mismo conoce con respecto a esta situación de lo que es un ídolo. Y tengo aquí una definición, ¿sí?, que nos describe de lo que es un ídolo. Bueno, el Señor dice, no te hagas ningún ídolo. ¿Qué es un ídolo? Lo que es un ídolo es una representación mediante, dice, una imagen, una escultura u otro medio de una persona o animal o cosa, a fin de hacer de ello un objeto de adoración. Esto es lo que ha venido haciendo el ser humano desde los primeros tiempos. Desde inicios de todo esto, el hombre se ha empezado a generar, a crear en su mente ídolos, pensando que eso es Dios. Y si vemos o revisamos, como digo, a través de toda la historia, es impresionante esta situación en cada generación cuando nos encontramos con respecto a esto de los ídolos. Cómo el ser humano se hace ídolos. Es tan creativo para hacerse ídolos y llega a pensar que ese es su Dios. Y lo adora y se postra y hace tantas cosas por ídolos. Algo que no sirve para nada, como vamos a ver luego. Entonces, esto nos muestra la historia. Pero llegamos a nuestros días, a nuestro tiempo hoy, donde con más fuerza parece ser que el ser humano se ha creado más ídolos. Más ídolos. Ya no son las figuras talladas, ya no son los cuadros, ya no son, como vamos a ver más luego también, los mismos israelitas hicieron un becerro de oro y tantas figuras y cosas que nos muestra la Biblia. Ya no es solamente esto, sino que ahora hay como ídolos modernos. ¿Cuáles son esos ídolos modernos? Uno que en verdad sí se puede ver y a veces también no verlo tanto. Un ídolo puede ser uno mismo o usted mismo puede ser un ídolo. ¿Cómo? Cuando
alguien le dice y le muestra o lo menciona que usted tiene muchísimo valor y que usted es muy importante y de pronto usted empieza a creer de que es más que Dios. Y empieza a hacer algo en su ser, en su cuerpo mismo, que sin darse cuenta, usted puede hacer de su vida, de su yo, un ídolo. Porque lo está desplazando a Dios. Lo está desplazando a Dios. Y a veces no nos damos cuenta de este tipo de ídolos. Puede ser también el poder, el dinero. Hoy se puede ver fácilmente redes sociales. Esto está reemplazando a Dios. Es un ídolo. El celular, cosas que nosotros tenemos en nuestro alcance que está muy cerquita, porque estamos dando más tiempo a esto que a Dios. Entonces, ese es lo que es la idolatría, o un ídolo. Cuando yo doy más atención, cuando yo pues paso más tiempo en estas cosas que en las cosas de Dios, automáticamente pues ya eso es un ídolo. Así es, o sea, el Señor tiene que estar sobre todas las cosas. Pero ¿cómo está en su vida si hoy reflexionamos con respecto a esto? Bueno, esto sería lo que es un ídolo, pero como dije hace un momento, usted conoce esta realidad, usted sabe lo que es un ídolo. Pero el Señor entonces nos dice, no te hagas ningún ídolo. Es un mandato del Señor. Y si Él lo dice es porque, pues, Él sabe lo que hay detrás de esto. Él quiere protegernos de todo esto. Ya vamos a ver todas estas razones, el por qué nos está diciendo el Señor. No te hagas ningún ídolo. Bueno, en primer lugar, pues, Él es el único Dios y por eso ya suficiente para ya no hacernos ningún tipo de ídolos en nuestra vida o donde sea. Bueno, no te hagas ningún ídolo, dice el Señor. Y aquí surgen muchas preguntas. Bueno, yo me hice muchas preguntas al meditar, al repasar. Ahí estaba dando vueltas en mi mente cuando el Señor me dice, no te hagas ningún ídolo. Bueno, yo cuestionaba y preguntaba, dije, bueno, ¿cómo se hace un ídolo? ¿Cómo se hace un ídolo? Bueno, a primera instancia, un ídolo ya fácilmente se puede hacer. Si estamos pensando en un tallado o en un cuadro, ya sabe cómo se hace. Un artesano, incluso lo puede hacer. Isaías mismo muestra esto, es bien interesante, ¿no? Cómo hacían un ídolo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y hoy también, ¿no? Dice, se va al bosque, se corta un árbol, se saca una parte del árbol, uno le talla, ¿sí? Lo pule, este es el Dios. Con el resto de la madera se lleva a la casa, se hace hoguera y se puede calentar o cocinar. Así dice Isaías, ¿no? Resumiendo un poco. Bueno, ya, esa es una manera, ¿no? Ya, pero piense en un momento lo que le acabo de mencionar también, ¿cómo se hace un ídolo? ¿Cómo hacemos ídolos a veces en nuestra propia vida? Ya doy respuesta a esto porque tengo más preguntas. Claro, aquí sería, ¿por qué entonces se hace un ídolo? ¿Por qué hacemos ídolos en nuestras vidas? También ya mismo doy las respuestas, son interrogantes, preguntas que tenemos que hacernos. Acá, también yendo a la Biblia, podemos preguntar, ¿por qué Israel? Si usted va al Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento habla de Israel, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que experimentó la presencia de Dios, el poder de Dios. Y mi pregunta era, ¿por qué Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, se hizo ídolos? Y no solo uno, ídolos, muchísimos ídolos. ¿Por qué Israel? Y me puedo preguntar también, ¿por qué las naciones en todos los tiempos se hacen ídolos? Naciones enteras tienen sus ídolos que adoran. Bueno, yo le doy la respuesta aquí muy simple con respecto a esto, tres cosas. Cuando nos dice el Señor, no te hagas ningún ídolo. Lo primero es porque hay un vacío espiritual. Un vacío espiritual en el ser humano. Vacío espiritual es cuando Dios no está en el corazón del ser humano. Cuando no está Cristo ocupando el centro de su vida. Solo Cristo es el que puede llenar completamente el vacío que el ser humano tiene en su corazón, vacío espiritual. Entonces, si Cristo no está en su corazón, pues el ser humano se hace de cualquier cosa un ídolo en su vida y va a estar adorando a ese ídolo, porque no tiene a Cristo. Otro, como vamos a ver también más luego, es porque hay un amplio y profundo, yo diría, desconocimiento de Dios. No conoce a Dios.
piensa que sí conoce a Dios, está tan convencido, pero este es el engaño del enemigo también, que le hace creer que sí tiene a Dios, que sí está haciendo las cosas para Dios, pero no, si no tiene a Jesús en su interior, en su corazón, pues sigue existiendo el vacío y también, claro, un desconocimiento de la verdad de Dios. Por eso es que el ser humano hace ídolos. Pero algo curioso también, lo tercero aquí, es que muchas personas, muchos seres humanos que sí conocen a Dios, pero no le glorifican a Dios. Ahí está el problema. Donde muchos cristianos, ahora soy más puntual, donde muchos cristianos que conocen la verdad, conocen el Evangelio, conocen a Cristo, conocen todo el poder y la gracia de Dios en sus vidas, pero no le dan la honra y la gloria que Él se merece. Ya voy a mostrar esto. Esto sí que para mí es lo más grave. Es lo más grave y el Señor nos va a mostrar en detalle esta situación con respecto a lo que acabo de mencionar. Cuando un cristiano no le da la honra y la gloria que Dios se merece. Pues bien, enseguida va a venir un ídolo y no solamente que va a estar sirviendo o adorando a otros ídolos, sino que hay un peligro. Hay un peligro que aquí mismo en el texto nos va a mostrar. Bueno, entonces, lo que es un ídolo, y dice no te hagas ningún ídolo. Ahora, solamente quiero mencionar algo en Génesis, también en Génesis, aquí en el Antiguo Testamento, algo curioso, solo para mostrar, cuando Jacob huyó de su hermano Esaú y después llegó allá donde Labán y se casó con Raquel, luego con Lea y luego quisieron regresar, Jacob cogió a sus esposas, sus hijos, sus bienes y regresaron secretamente o en secreto de Labán. Pero algo curioso que hizo, ahí pueden revisarse capítulo 31 de Génesis, después lo pueden hacer, es bien interesante, les animo que revisen. ¿Qué es lo que hace Raquel? Raquel lo que hace es apoderarse, se coge los ídolos, dice, de su papá. Y cuando Jacob se da cuenta que huyeron, que ya no están ahí con ellos, y sobre todo cuando se da cuenta que su hija se había robado sus ídolos, él estaba más furioso que qué y empezó a perseguirlos. Y cuando los alcanzó, claro, los reclamó y fue directamente donde su hija Raquel y le dijo, ¿por qué te robaste mis ídolos? ¿Y qué hace Raquel? Dice, yo no te he robado. ¿Y cómo camufló? Los puso, dice que ella se sentó encima de los ídolos. Porque quería apoderarse de esos ídolos. Y el papá también luchando. Son mis ídolos. ¿Se dan cuenta? Cuando revisaba esto, ¿qué está pasando con Labán, Raquel? Pero es exactamente lo que pasa hoy en día. La gente está tan aferrada a los ídolos que hasta pueden dividir familias, se pueden hacer tantas cosas. Los ídolos traen solamente un peligro al ser humano. Y por eso el Señor, que conoce todas las cosas, dice, no te hagas ningún ídolo. Bueno, algo curioso también que yo leía como un documental, en la historia está esto, ¿no? De una reina que se llamó Artemisa. Esta Artemisa, no sé si ha escuchado de esta reina Artemisa dice que estaba tan enamorado de su amante, ¿sí? Y que ella estaba dispuesta a todo y este amante muere así de un día para otro. Y claro, el dolor para esta reina, así que mandó a quemar el cuerpo de su amado y dice que cogió las cenizas, lo mezcló con un licor y luego se tomó. Porque decía que quería tener a su amado en su corazón, en su interior. No podía aceptar la muerte. Entonces ella hizo esto. Y no solo esto, sino que mandó a hacer una estatua de su amado. Y todo el pueblo tenía que adorarlo. Ahora, ¿saben qué es lo que pasó con esto? Este esposo se llamaba Mausolo, no sé si ha escuchado. Porque de aquí, de este monumento que hicieron, llegó después a ser una de las 7 maravillas del mundo. Se llama mausoleo. No sé, de pronto han escuchado ya esa palabra. Si no, pueden revisarlo. Bueno, sí le interesa un poco esto, ¿no? Pero
el punto era que estoy comentando esto porque miren cómo se puede llegar a ser ídolos, ¿sí? Incluso de personas, de la familia, del esposo, la esposa, de los hijos. Puede ser que esto ocupe el lugar de Dios. En ese momento ya es un ídolo. Así de fácil. ¿Cuándo sucede esto? Vacío espiritual, desconocimiento de Dios, o no se glorifica a Dios. Bueno, entonces esta era la primera cosa cuando hablamos de la realidad de un ídolo. Y ahora quiero mostrarles en segundo lugar lo que es el peligro de la idolatría. Esto sí que para mí es muy, muy complicado. Si el Señor nos dice, no te hagas ningún ídolo, es porque detrás de esto hay un peligro para nosotros como seres humanos, y no se diga como cristianos ahora, si hacemos ídolos en nuestra vida. Bien, ¿cuál es el peligro de la idolatría? El Señor empieza diciendo en el versículo 5, no te inclines delante de ellos ni lo adores. Primero nos dice, no te hagas ídolos. Después nos va a decir que no nos inclinemos delante de ellos ni lo adoremos. Bueno, ¿por qué nos dice esto el Señor? Porque Él sabe muy bien que muchas veces cuando nos descuidamos, como dije antes, nos desviamos, nos apartamos de la verdad, vamos a caer en esto, que de pronto nos vamos a encontrar pues adorando o inclinados delante de estos ídolos. Adorando. Tal vez no estos tallados, estatuas, lo que sea, de pronto otras cosas que se han formado en nosotros como cristianos, como ídolos. Entonces aquí voy a mostrar lo que es esta adoración a los ídolos. Cuando empezamos a adorar ídolos, prácticamente Dios queda fuera. Ya no está Dios en nosotros. Como dijo Jesús, separados de mí, ustedes ya no pueden hacer absolutamente nada. Nuestra vida se convierte en un desastre. Nuestra vida se convierte en un caos. Nuestra vida se convierte en un peligro. Entonces, claro, cuando caemos en idolatría, ya no está Dios en nosotros. Dios ya no es el centro. Lo hemos desplazado a Dios. Lo hemos hecho a un lado a Dios. Y esto sí que, mis hermanos, esto sí que para mí es el peligro más grande. Separarnos de Dios. Hacer otras cosas más que Dios. Tengamos cuidado. Porque ya viene, aquí nos va a mostrar muchas cosas del Señor en cuanto a esto. Claro, el peligro de la idolatría. Y miren, el punto anterior les puse esa fotografía de cómo hicieron los israelitas ese becerro de oro. ¿Qué es lo que pasó con estos israelitas? Cuando yo me hacía la pregunta, ¿por qué los israelitas se hicieron ídolos? Bueno, imagínense, los israelitas estaban en esclavitud bajo este poder de Egipto por 400 años. Con el poder de Dios, pues el Señor los libera. Lo puso al frente a Moisés. Ellos a primera instancia presenciaron esas 10 plagas que vemos también en Éxodo, todo el poder de Dios. Luego, cómo ellos salieron libres rumbo a la tierra prometida. Después ellos presenciaron algo tan grande que el Mar Rojo se dividió, cruzaron en seco, Dios los liberó, Dios acabó con los egipcios, van rumbo a la tierra prometida por el desierto, Dios les da agua en el desierto, les da el alimento, les protege del sol, les protege también del frío. Bueno, Dios estaba ahí con ellos 24 horas, todo el tiempo. Y Dios le llama a Moisés, para justamente darle las instrucciones, la ley para su pueblo, que es lo que estamos revisando aquí. Y Moisés se va a la presencia de Dios, a la montaña, y se queda el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hace este pueblo? Ahí en Éxodo 32, 1 al 4, solo hice un resumen aquí de estos 2 versículos. Ahí estaba Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, otro líder. ¿Y qué es lo que dice? Va este pueblo, ¿no? El pueblo le dice a Aarón, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Después vamos a la parte segunda del versículo 4. Aarón les dice, Israel. Pero antes de esto, yo estoy saltando esos versículos, ¿no? Donde el pueblo le pide a un Dios, y el pueblo de Israel
Ellos despojaron a los egipcios de todos sus bienes y ellos en su poder tenían mucho oro. Entonces dice, bueno, traigan el oro, saquen sus aretes, sus joyas y traigan el oro. Y después Aarón con el pueblo hacen el ídolo, ese becerro de oro. Después de que tienen el becerro de oro, ahí les dice, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué les parece esto? Y el pueblo contento, alabando y adorando ahora a una estatua, a un becerro de oro. Yo por eso me preguntaba, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Dónde se perdió? ¿Qué es lo que sucedió con este pueblo? ¿Acaso son tan ciegos? ¿Acaso no están experimentando todo el poder de Dios? Pero miren, ellos experimentaron así directamente y nosotros ahora como cristianos estamos experimentando la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dios ha derramado todo su poder en nosotros, pero parece que todavía hay el peligro de que los cristianos hagan ídolos en su vida. Es exactamente lo mismo lo que puede suceder hoy en día, lo que pasó acá con el pueblo de Israel. Ahora, esto era la adoración a los ídolos, empiezan a adorar. Bueno, la historia continúa ahí, ya voy a mostrar un poquito más, pero después el Señor empieza diciendo, o continúa, ¿no? Después de que le dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, después el Señor dice algo bien curioso y algo bien interesante. El Señor dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿A qué se refiere? Tal vez sí conocemos el significado de celo. Dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Primero nos está diciendo, no te hagas ningún ídolo. Después no te inclines delante de ellos ni los adores. Y da la razón. Porque yo soy un Dios celoso. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, yo quiero puntualizar esta parte, yendo justamente acá a nosotros como cristianos, como iglesia. Porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos va a detallar justamente esto. ¿Qué es lo que hace el Señor en su celo? Porque Él es el único Dios que merece toda la adoración, todo el respeto, la honra, todo el servicio que nosotros tenemos que hacerle a Él. Si no hay esto, escúcheme bien, si no hay esto, pues aquí viene algo tremendo. Por eso lo puse, el peligro de la idolatría. Yo quisiera que todos ahorita abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos 1, del 21 al 32. Es un texto un poquito extenso, pero yo quisiera que lo leamos. Porque aquí para mí está el peligro de la idolatría. Bien, yo quiero que usted tenga su Biblia. Vamos a ir leyendo y analizando un poco esto. Yo les acabé de mencionar hace un momento por qué la idolatría. Y al final yo dije, es porque no se da la honra y la gloria a Dios cuando lo conocemos. Ya, este es el peligro. Pablo escribe a los cristianos, ahí a esta iglesia de Roma. Empieza el versículo 21 diciendo, a pesar de haber conocido a Dios, si ven, ¿no? Yo quiero que usted lo entienda muy bien. Él está escribiendo a personas que conocieron a Dios, que saben bien de Dios, que conocen el Evangelio, que son cristianos. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No dieron la honra a Dios, a pesar de haberlo conocido. El Señor lo que hace es cegarlos, ¿sí? Porque se separaron de Dios. Y ahora, en el versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Necedad es cuando conozco a Dios y no hago lo que Dios me dice. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Esta es una expresión que nos muestra que, como dije antes, el ser humano o el cristiano mismo se puede hacer ídolos de cualquier cosa, cuando no le damos la honra y la gloria a Dios. Y vienen tres cosas bien interesantes en el texto. Por eso, dice el Señor,
Por eso, porque no me das la honra y la gloria, porque no me adoras, porque has caído en la idolatría. Por eso, dice, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Pero sigue el texto. Dice, por tanto, por no haberle dado la gloria a Dios, ¿no? Habiéndolo conocido, es idolatría esto. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Vaya analizando de dónde viene todo este tipo de inmoralidad. Dicen que conocen a Dios, pero no lo glorifican a Dios. Separados de Dios, ¿sí ven? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde va el ser humano separado de Dios? Va a caer en este tipo de cosas. Esto es ahora su Dios, sus ídolos. Y después continúa el 28. Además de todo esto, dice el Señor, ¿no? Yo creo que hasta aquí está tan grave la situación, pero además dice, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta, ojo, que no valía tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Qué les parece el texto? ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué se origina esto? Yo les dije, no es por el vacío espiritual, no es por el desconocimiento, sino que es porque no le dan la honra y la gloria a Dios. ¿Qué significa esto de dar la honra y la gloria a Dios? Es la entrega total a Él, la adoración total a Él. Cuando se trata de servir al Señor, aquí no podemos hacerlo a medias, o como nosotros queremos, o cuando nosotros podamos. No, tiene que ser real y tiene que ser 100% aceptado por Dios. Todo lo que usted es, según su conocimiento de Dios, según su entrega a Dios. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, se identifica con esto, gracias a Dios, gloria a Dios por esto, pues entonces, sírvale solamente a Él. Entréguese solamente a Él. Dé el tiempo especial a Él. Dé sus bienes, lo mejor a Él. Porque si usted dice, Jesús es mi Señor y Salvador, pero en realidad, o la realidad es otra en su vida, usted pues está en la idolatría. Y no está dando la gloria a Dios. Y por eso aquí lo que empieza diciendo, a pesar de haberlo conocido, no le dieron la gloria que se merecía a Dios. Por eso, dice el Señor, por eso Dios los entregó como al desenfreno. Usted va a decir, qué tremendo, así es el Señor. Pues ya vamos a ver el tercer punto con respecto a esto, pero para mí es terrible, por eso lo puse aquí. Cuando yo analizaba esto, lo puse, esto es el peligro de la idolatría. Esto sí que es grave, esto sí que es fatal. Y no solo esto, no lo que nos muestra Romanos 1, sino que viene algo más. En el mismo texto de Éxodo, donde estamos viendo ahí en el versículo 5, al final de este versículo dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Si nos asombramos al ver el texto de Romanos 1, ¿sí? Bueno, ahí estaba en detalle, pues aquí el Señor lo resume. Cuando dice que no nos hagamos ídolos, y peor que lo adoremos a estos ídolos, ¿sí? Porque Él
nos advierte, dice, yo soy un Dios celoso. Pues entonces dice, caso contrario, si ustedes caen en la necedad, dice, cuando los padres son malvados y me odian, o sea, es cuando no le obedecemos. Lo que Él nos está diciendo, dice, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pues bien, mis hermanos, perdón, es que yo no tengo acá, ya, estamos en el tercer punto, ¿no? Ya, ahí, perdón, no. Estamos en el segundo mismo, aquí, ya. Sí, el peligro de la idolatría. Ya hemos visto Romanos 1, 21 al 32. Pero ahí vamos a ver una última cosa, que vemos una disciplina y un juicio de Dios. Porque nos está diciendo que si caemos en la idolatría, eso quiere decir que lo que habla aquí de maldad y de odio contra Dios, así lo ve el Señor. Dice, si tú no me adoras a mí y estás con otros ídolos, pues Él lo considera como malvado y con un corazón que tiene odio hacia Él. Así lo ve el Señor, porque Él es un Dios celoso. Y por eso Él va a mandar un juicio. Claro que aquí se ha dicho mucho de este versículo, ¿no? En cuanto a las generaciones, como una maldición. Que si yo soy un mal padre, entonces y no me arrepiento hasta que yo muera, pues entonces mis hijos van a seguir en la misma situación. Mis nietos también y tal vez mis bisnietos. Según esto, ¿no? Ya. Pero yo primero tengo que ver lo que le está diciendo el Señor a los israelitas. Ahí están todavía en el desierto. Tenemos que ver toda la trayectoria del pueblo de Israel por medio de lo que nos presenta en el Antiguo Testamento el Señor. Ya lo mencioné antes, cómo el Señor los sacó de la esclavitud. Ahí estaba la presencia de Dios. Se volvieron rebeldes, hicieron ya un ídolo. Y ellos, esta generación, como diríamos aquí, malvada y perversa, recibieron su juicio. ¿Cuál fue el juicio? Perecieron en el desierto. Ellos no entraron a la tierra prometida. Hubo una segunda generación que entraron a la tierra prometida. Ya, bien, iban todo bien, ya conquistaron por medio de Josué. Y Josué al final dijo, muy bien, aquí estamos. Ustedes eligen. ¿Qué dijo Josué? Esto es bien interesante, ¿no? Les dijo a Israel, ustedes eligen. Si van a seguir sirviendo a estos dioses falsos, a estos ídolos de estos pueblos, o ustedes van a adorar al Dios verdadero. Lo que es yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Bueno, dicho esto, entramos al libro de los jueces. ¿Con qué nos encontramos en el libro de los jueces? Con una tragedia otra vez del pueblo de Israel. Otra vez cayeron en la idolatría. Qué necedad del pueblo. Vamos saliendo del tiempo de los jueces. Luego hay reyes en el pueblo de Israel. Otra tragedia. Otra vez en la idolatría. Y el Señor ahí. ¿Qué pasa con este pueblo? El pueblo de Israel se divide. Y después el Señor tiene que exiliarlos a otras naciones extranjeras. Por 70 años al reino del sur de Judá lo envía a Babilonia, exiliado. Bueno, yo veo la trayectoria de Israel y cómo Dios manda ese juicio y disciplina, y es hasta la primera, segunda, tercera, cuarta generación, y los israelitas casi yo diría bajo como esta maldición, porque seguían en la idolatría. Y lo más curioso es que viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús, porque les digo, solo el Señor Jesús es el que puede romper todo este tipo de cosas, si podemos decirlo entre comillas como maldición. El Señor Jesús es el que puede romper esto. Ahora, viene el Señor Jesús al pueblo de Israel. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Qué dicen el pueblo de Israel? ¿Qué dice la Escritura? En Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Híjole, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Y después Jesús empieza a enseñar la Escritura, la verdad, el Evangelio, para que todos procedan al arrepentimiento y tengan la vida eterna. Y Jesús está ahí enseñando, y al final, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Van donde Pilato, este gobernador romano. ¿Qué es lo que le dicen?
¿Sabes qué, Pilato? Suelta a ese asesino Barrabás, pero crucifica a Jesús. ¿Qué tal el pueblo? ¿Qué pasó con esto que estamos viendo aquí? Dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué terquedad, yo digo, del ser humano. Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios estamos hablando. Y Jesús muere en la cruz cargando el pecado de los judíos y de su pecado y mi pecado. Él es el que abre un camino a la libertad. Y es por eso que en el tercer punto yo puedo mostrar aquí, después de todo esto, solo el Señor Jesús nos puede dar libertad o ser libres de esta idolatría. Porque caso contrario vamos a estar bajo esta maldición, porque si no está Jesús en nosotros y si no nos aferramos de corazón a Jesús, vamos a estar en este peligro de la idolatría. Es eso lo que vemos en la humanidad, en la sociedad. No podemos hacernos ciegos a esto. Y ahora la Biblia nos muestra el origen, el porqué. Libres de la idolatría. En el versículo 6, esto es lo más grandioso de este segundo mandamiento. Por el contrario. ¿Qué contrario? Primero nos dice, no te hagas ídolos, no adores a los ídolos. Yo soy un Dios celoso. Y si haces esto, pues ahí está el juicio, la disciplina. Por el otro lado, dice Dios. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Sí? Por 1000 generaciones. Qué interesante lo que nos dice el versículo 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Aquí es donde, por la gracia de Dios y por medio de Cristo, claro, en nuestras vidas, se puede romper todo esto. Se puede romper, si podemos decirlo así, esta maldición que el ser humano tiene. Porque caso contrario, el ser humano va a estar solamente bajo el poder de ídolos. Y repito, no son solo las figuras, es el sistema que nos rodea aquí en la humanidad, que fácilmente caemos en esto. Y vamos a estar postrados y adorando más a estas cosas que a Dios mismo. Pero solo Cristo nos hace entender y nos da el poder para ser libres con respecto a esto. Pero el Señor nos dice aquí que por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, entonces pues, ¿qué tenemos que hacer aquí? Amar a Dios. Amar a Dios. Y claro, en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Y claro, ustedes van a decir, pero es bastante lo que está en la Biblia. Jesús ya sabía todo esto. El Señor Jesús lo resumió. Lo resumió todo lo que es la Biblia, ¿no? En 2 mandamientos y después en un solo mandamiento. Cuando le preguntaron ahí, lo quisieron tentar y hacer caer en trampas, le preguntaron, dinos, ¿cuál es el mejor mandamiento? Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu ser, tu mente, tus fuerzas, con todo, ámalo a Dios. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, ¿cómo amamos a Dios? Aquí dice, cuando obedecen mis mandamientos. ¿Y saben que el Señor lo resumió en uno solo? Para cumplir los mandamientos de Él. Pues yo les digo, sencillamente o solamente hay que amar al prójimo. ¿Usted ya tiene el suficiente poder para amar a su prójimo? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Está amando a Dios? Claro, este es un desafío grande que nos da el Señor, pero Él nos ha equipado, Él nos ha dotado del poder para amar. Y lo curioso es esto, ¿no? Como ejemplo, ¿qué pasa en los matrimonios? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enamoramos, los seres humanos, estamos de novios y estamos dispuestos a todo y nos casamos? Pero resulta que muchas veces entre 2 personas que supuestamente se dice que hay el amor, después se vuelve insoportable. Ya no pueden estar juntos, se empiezan a odiar y después se van a separar.
Yo pregunto, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el mandamiento? ¿Qué pasa con el mandamiento? Si entre dos personas que decimos que nos amamos no podemos convivir, ¿y ahora qué pasó con el resto de prójimos? Bueno, un poco para pensar, les digo, es solamente Cristo el que nos va a ir dotando del poder para amarnos unos a otros como Dios nos amó y nos sigue amando. Este es el desafío, el reto que aquí nos pone. Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, en primer lugar, el Señor nos condiciona. Muy bien, esta es la salida, este es el camino. Que me amen. Mi pregunta, ¿usted es un hombre o una mujer que ama de verasmente a Dios? ¿Usted está luchando por amar de verasmente a Dios? Pues ya sabe cómo se ama a Dios, ¿no? Tal vez está luchando con alguien que le hace ver de cuadritos su vida, ¿no? Como a veces decimos. Porque usted está luchando para amarle. Mientras la otra persona más le odia, usted está orando para que el Señor le dé fortaleza para amarle. Esto es amar a Dios, ¿me entiende? Así amamos a Dios, aprendiendo a amarnos unos a otros. Y el Señor nos manda este reto. Y claro, Jesús es el proveedor de esto. Jesús es el que pone su amor en nosotros para amar a los demás. Entonces, claro, después nos dice que debemos cumplir sus mandamientos, pero luego tenemos una bendición. ¿Cuál es la bendición de Dios? Él dice aquí, si por el contrario, ¿no? Cuando me aman y cumplen mis mandamientos, aquí está la bendición. Les muestro mi amor por 1000 generaciones. Esa expresión 1000 generaciones, tal vez estamos pensando el número 1000, pero para mí es algo más allá. Es una expresión que está mostrando que es demasiado grande la bendición de Dios. ¿No queremos recibir esta bendición de parte de Dios? ¿No queremos ser bendecidos de parte de Dios? En nuestra familia, en nuestro hogar y después los que nos siguen y los que nos van a seguir. Qué bueno que los niños y adolescentes cantaron esa canción. ¿Sí le puso atención usted a la letra? Usó también esto por 1000 generaciones, dijeron por ahí una frase, ¿no? O sea, era un pedido, o sea, de que a la mamá Dios le bendiga ahora y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y por 1000 generaciones. Claro, eso quiere el Señor. Eso quiere el Señor para nosotros. Pero ¿cuál ha sido el camino? ¿Cuál ha sido el camino? Pues que lo adoremos solamente a Él. Que no nos hagamos ídolos de ninguna clase, de nada que lo reemplace a Dios. Es solamente a Él la adoración. Solamente a Él. Es muy clara la Escritura. Entonces, mis hermanos, aquí yo puedo concluir, esto es como un resumen de lo que les acabo de mencionar. En primer lugar, mis hermanos, los ídolos no son ni hacen absolutamente nada de bueno, sería, ¿no? Lo único que hacen los ídolos es separarnos de Dios, de su gloria, para de pronto estar encadenados o esclavos. ¿A qué? A la inmoralidad, al pecado, a lo que es este mundo, a lo que es este sistema. Esto hace la idolatría, los ídolos, y el enemigo sabe muy bien. Por eso es que se ha ingeniado a través de todas las generaciones para mostrar tantos ídolos, y el ser humano se ha convencido muchas veces de todo esto pensando que eso es Dios, y ha caído justamente en el juicio de Dios, en lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1. Entonces los ídolos no son ni hacen absolutamente nada. Estos se generan, dice, o crean en el ser humano como producto del desconocimiento de Dios, la imaginación y muchas veces por la falta de temor a Dios. Muchas veces por la falta de temor a Dios, por no dar la gloria a Dios, los ídolos se apoderan. Y ya leímos lo que acontece. Entonces, mis hermanos, solo hay un Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero que nos presenta la Biblia, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice al cual se debe adorar en espíritu y en verdad en todo tiempo. Mis hermanos, si usted es un creyente, qué bueno, gracias a Dios.
Si usted es un creyente, adore a Dios, como nos dice la Biblia. Y tenga cuidado de la idolatría, de los ídolos. Usted de pronto va a decir, no, eso ya quedó atrás. No, el enemigo es astuto. Le va a presentar nuevos ídolos que son atractivos para usted. No caiga en la trampa. Adore solamente al Dios verdadero, al Dios que le dio la salvación, al Dios que entregó a su Hijo en la cruz por usted. Y sírvalo hasta el final. No se dé por vencido. Pero si usted se está identificando, dice, no, yo creo que no tengo a Jesús en mi corazón, y siente ese vacío, pues llénelo con la presencia de Jesús. Reconozca que Jesús es su único Señor y Salvador que usted necesita para ser salvo y tener la vida eterna. Y para que empiece a adorar al Dios verdadero, así como nos presenta la Escritura. Pues bien, esto es lo que nos muestra el Señor en esta mañana. No se equivoque en esto. Y tenga cuidado, sea vigilante y pida al Señor que le mantenga firme en el camino y en su verdad, para que el enemigo no le ponga ídolos en su vida. Estos distraen, y no solo que distraen, estos nos alejan de Dios, y si nos alejan de Dios o nos separan de Dios, puede haber un juicio de Dios. Así que mis hermanos, que estemos muy atentos, que estemos vigilantes ante todo lo que el Señor hoy en esta mañana nos acaba de mostrar con el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20.